A veces, la realidad es mucho más frágil de lo que queremos creer. He recopilado vivencias que nunca debieron ver la luz del día. Estas no son leyendas urbanas ni cuentos diseñados para asustar por diversión. Son fragmentos de vidas destrozadas por encuentros que desafían cualquier explicación humana. Lo que escucharán a continuación son relatos contados en primera persona por quienes sobrevivieron para contarlo. Prepárense porque, una vez que escuchen estos detalles, no podrán ver la sombra que tienen detrás con la misma indiferencia. La oscuridad siempre ha estado ahí esperando el momento exacto para manifestarse. Solo hace falta que alguien se atreva a cruzar el umbral para que el horror deje de ser un miedo y se convierta en una condena. Historia 1. El algoritmo de la condena. Me llamo Daniel, tengo 28 años y soy de un pueblo pequeño en los alrededores de Buenos Aires, aunque paso gran parte de mi tiempo viajando y trabajando en proyectos digitales que me conectan con personas de toda España y Latinoamérica. Todo comenzó una noche de tormenta eléctrica en la que mi única compañía era el zumbido constante de mi ordenador y el silencio sepulcral de mi habitación. Me encontraba navegando por foros de True Crime, buscando un caso oscuro que pudiera captar la atención para el próximo video, cuando di con un enlace roto que me redirigió a un dominio que no aparecía en ningún buscador conocido. La interfaz era rudimentaria, con un fondo negro absoluto y un texto en una tipografía gris que parecía desvanecerse al intentar leerlo directamente. No había nombres de usuario ni fotos de perfil, solo un chat en vivo que mostraba una lista interminable de coordenadas geográficas de lugares abandonados en todo el mundo. Sentí una curiosidad mórbida que, lejos de ser sana, se convirtió en una necesidad compulsiva por descubrir qué ocultaban aquellos puntos en el mapa. Seleccioné una ubicación al azar que se encontraba a escasos kilómetros de donde me hospedaba temporalmente, en una zona rural que conocía vagamente por las leyendas locales sobre una antigua finca de campo. Decidí que era el material perfecto para documentar un nuevo proyecto, así que preparé mi equipo, revisé las baterías de mis cámaras y me puse en camino sin informar a nadie sobre mi destino. La finca se alzaba como una mancha negra contra el cielo tormentoso, una estructura de piedra antigua con techos abovedados que se perdían en la oscuridad de la noche. A medida que me acercaba, el aire se volvió pesado, cargado de una estática que hacía que el vello de mis brazos se erizara y que el sonido de mi propia respiración resonara como un trueno dentro de mis oídos. Entré por una puerta de madera podrida que cedió ante el más mínimo contacto, revelando un interior que parecía no haber sido tocado por el paso del tiempo, con muebles cubiertos por mantas de polvo y una atmósfera que olía a tierra removida y a muerte acumulada. Comencé a grabar, sintiendo que cada paso que daba sobre el suelo de baldosa hidráulica era una violación a la paz de aquel lugar. Sin embargo, algo no encajaba en aquel escenario, pues sentía que la casa no estaba tan abandonada como aparentaba. Había una presencia, una energía tensa que me observaba desde los ángulos muertos de mi lente, obligándome a revisar constantemente el visor de mi cámara para asegurarme de que no había captado algo que mi ojo humano se negaba a procesar. De pronto, mi móvil vibró con una intensidad inusual, notificándome un mensaje nuevo en aquel chat extraño del que no había podido salir. El texto era corto y directo, una instrucción que me heló la sangre. Mira hacia la bóveda del sótano, pues ahí es donde dejamos los restos de quienes, como tú, pensaron que venían a investigar. La luz de mi linterna osciló violentamente antes de apagarse, dejándome a merced de una oscuridad tan absoluta que incluso el tacto de mis propias manos me resultaba extraño. Escuché un sonido de arrastre, un arrastre lento, rítmico y metálico, que subía desde el sótano y que se acercaba inexorablemente hacia donde yo estaba inmovilizado. Intenté encender mi cámara otra vez, pero la pantalla se iluminó con un brillo blanquecino, proyectando una imagen de mí mismo desde un ángulo cenital, viéndome desde el techo, como si alguien más estuviera controlando mi dispositivo desde arriba. En la pantalla, pude ver como una figura alta, desproporcionada y esquelética, se encontraba parada exactamente detrás de mi espalda,
observándome con una paciencia inhumana. El pánico se apoderó de cada fibra de mi cuerpo y, en un acto de desesperación, corrí hacia la salida tropezando con todo lo que encontraba a mi paso, con los pulmones ardiendo y la sensación de que garras invisibles me rozaban los talones. Logré salir al exterior, donde la lluvia caía con furia, y me subí a mi coche rogando a cualquier cosa que el motor arrancara de una vez. Cuando finalmente conseguí alejarme de aquel lugar, el móvil comenzó a emitir una serie de tonos agudos y distorsionados que me obligaron a lanzarlo por la ventana en un arrebato de locura. Regresé a mi alojamiento convencido de que todo había terminado, pero al despertar a la mañana siguiente, el móvil estaba sobre mi mesita de noche, cargado y con la aplicación abierta en el mismo chat de la noche anterior. El mensaje que aparecía en pantalla decía simplemente: la suscripción que aceptaste anoche no se puede cancelar, así que prepárate, porque ahora serás tú quien guíe a los próximos visitantes. Desde ese momento, mi vida se ha convertido en una vigilia constante, pues veo sombras desplazándose por los espejos de mi hogar, escucho susurros en las paredes y sé, con una certeza absoluta, que la finca nunca dejó de observarme. Cada noche, las paredes de mi habitación parecen respirar al ritmo de aquel arrastre metálico que escuché en el sótano. Siento que el aire se vuelve denso y frío, como si la misma bóveda de piedra se hubiera trasladado a los cimientos de mi propia casa. He intentado huir, he cambiado mis rutinas, he viajado a diferentes ciudades buscando paz, pero la oscuridad me sigue allá donde voy, recordándome cada segundo que el contrato que firmé con mi curiosidad ha sellado mi destino para siempre. He consultado con expertos en tecnología y con personas que dicen entender de estos fenómenos, pero todos me miran con lástima, como si supieran que no hay salida posible una vez que el algoritmo te ha marcado como objetivo. Cada vez que escucho un ruido en la noche, sé que no es el viento, sino algo que viene a cobrar la deuda que acumulé al cruzar aquel umbral. Y la idea de que esto no terminará jamás es lo único que me mantiene despierto, consumiéndome lentamente hasta que, finalmente, llegue el día en que mi nombre también aparezca en la lista de coordenadas de aquel maldito chat. Siento que mi identidad se diluye, que mis recuerdos empiezan a ser reemplazados por los de aquellos que perecieron antes que yo, convirtiéndome en un espectador de tragedias que no me pertenecen. A veces, me veo reflejado en el cristal de un escaparate y, por una fracción de segundo, no veo mi rostro, sino la cara desdibujada de la figura que vi aquella noche en la pantalla. Sé que es cuestión de tiempo, que la suscripción demanda un sacrificio y que, muy pronto, tendré que guiar a alguien más hacia su propia condena. No busco su comprensión, solo quiero que sepan que si alguna vez encuentran un enlace que no debería estar ahí, no lo sigan. La curiosidad es el precio más caro que un alma puede pagar en este mundo. Historia 2. La frecuencia de la medianoche. Me llamo Elena, tengo 34 años y soy de una ciudad costera del norte de España. Aunque paso gran parte del año trabajando de forma remota para clientes en distintos puntos de Latinoamérica, lo que me obliga a estar conectada en horarios imposibles. Todo empezó con un viejo equipo de radio que heredé de mi abuelo, un dispositivo de válvulas de los años 50 que restauré personalmente por mi pasión por lo vintage y por la calidez de su sonido analógico. A pesar de que la radio estaba desconectada de cualquier toma de corriente, una noche, justo cuando el reloj marcaba las 3:33, el altavoz comenzó a emitir un siseo metálico que me despertó de golpe, como si alguien estuviera rascando el interior del aparato con uñas de acero. No era estática común. Se escuchaba claramente una voz, mi propia voz, recitando números que no tenían sentido alguno, una secuencia infinita que parecía dictada por algo que no conocía el descanso. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Un frío que no venía de afuera, sino de lo más profundo de mis huesos, pero el impulso de saber qué estaba ocurriendo me obligó a acercarme al equipo, sintiendo cómo el aire se volvía denso, casi irrespirable. Intenté apagarlo, pero el interruptor parecía estar bloqueado por una fuerza gélida y viscosa que me quemaba al tacto,
obligándome a soltar la mano mientras el siseo aumentaba hasta convertirse en un alarido que parecía provenir de un túnel interminable. A medida que la voz continuaba con la secuencia, las paredes de mi estudio empezaron a vibrar, haciendo que los cuadros se movieran y que los libros cayeran de las estanterías con una violencia inusual, como si un terremoto invisible estuviera ocurriendo solo en mi habitación. La transmisión cambió de repente, sustituyendo los números por sonidos de una habitación llena de gente, murmullos que no podía entender, voces superpuestas que cargaban con una angustia tan profunda y atávica que me hicieron llorar sin motivo aparente, mientras mi mente trataba desesperadamente de encontrar un patrón en el caos. De repente, la voz en la radio se detuvo y se hizo un silencio absoluto, tan pesado que me dolían los oídos, un vacío que parecía absorber toda la luz de mi lámpara de escritorio. Un mensaje final salió del altavoz, pronunciado con una claridad aterradora, una voz que no era la mía, pero que salía de mi propia garganta al intentar gritar. Tú nos abriste la puerta, Elena, ahora debemos entrar nosotros. El aire de la habitación se saturó de un olor a ozono, a metal quemado y a tierra mojada de cementerio, mientras las sombras de los muebles comenzaban a despegarse del suelo, proyectándose sobre las paredes como figuras vivas que buscaban su propia libertad en este mundo de luz. Corrí hacia la puerta principal tratando de escapar, pero cada paso que daba parecía estirar el pasillo hasta el infinito, manteniéndome encerrada en un ciclo interminable de pánico donde las paredes se cerraban sobre mí. Las luces de la casa parpadeaban siguiendo el ritmo de la radio, que seguía encendida y emitiendo un pulso rojo desde sus válvulas, a pesar de que la había desenchufado físicamente minutos antes. Desesperada, logré alcanzar una linterna y, al enfocar hacia el aparato, vi que la luz emanaba de él una neblina espesa y negra que empezaba a invadir cada rincón de mi hogar, trepando por los muebles como si tuviera voluntad propia. Comprendí, con una claridad que me rompió por dentro, que no estaba ante un fallo eléctrico, sino ante un portal dimensional que yo misma había sintonizado sin querer, una frecuencia que no debería existir en nuestro espectro. Logré salir de la casa por una ventana trasera, cayendo sobre la hierba húmeda y corriendo hacia la oscuridad del jardín, sintiendo como algo invisible, una presión constante en el ambiente, me rozaba el pelo y me susurraba mi propio nombre desde las esquinas más ocultas del camino, riéndose de mi intento inútil por sobrevivir. Desde aquella madrugada, mi vida ha cambiado para siempre, convirtiéndose en una sombra de lo que fue. He intentado deshacerme de la radio. La he desmantelado pieza a pieza. He quemado sus circuitos y he arrojado los restos a un vertedero a kilómetros de distancia, pero cada vez que intento conciliar el sueño, el siseo vuelve a sonar en mis oídos, esté donde esté, persiguiéndome en el silencio. Veo cómo las frecuencias de los dispositivos a mi alrededor se alteran cada vez que entro en una habitación. Las pantallas de mis clientes se llenan de estática en cuanto me ven por la cámara, y las luces parpadean de la misma forma que lo hicieron esa noche, recordándome que algo sigue sintonizado conmigo. Siento que mi casa ya no es un lugar seguro, que los murmullos de la radio han encontrado su camino hacia mi propia mente, reemplazando mis recuerdos por sus secretos antiguos, y a veces me descubro recitando esos mismos números en sueños. Si alguna vez escuchan sonidos extraños en un aparato antiguo, por favor, no intenten sintonizar nada, no busquen el origen del ruido ni traten de entender lo que se esconde tras la estática. La radio no emite hacia afuera. Es una trampa, una espera paciente a que alguien escuche lo suficiente para dejar que lo que está al otro lado tome su lugar en este mundo, obligándonos a ocupar el espacio que ellos dejaron vacío hace tanto tiempo. Historia 3. El huésped del ático. Me llamo Lucas, tengo 26 años y soy de un pueblo pequeño en los alrededores de Santiago de Chile. Aunque mi trabajo como programador me lleva a pasar largas temporadas viviendo en distintas casas rurales de España y el Cono Sur, buscando siempre la tranquilidad necesaria para concentrarme en mis proyectos.
Hace unos meses me mudé a una construcción particularmente antigua y aislada, una edificación con muros de piedra maciza y techos de vigas de madera expuestas que me pareció el refugio perfecto para concentrarme sin distracciones. Sin embargo, desde la primera noche, noté que algo no estaba bien en el ático, un espacio reducido y sofocante al que solo se accedía por una trampilla oculta tras un armario de roble masivo que apenas podía mover. Comenzaron a escucharse golpes rítmicos, no como los de un animal pequeño o las ramas de un árbol, sino como si alguien estuviera golpeando la madera con un hueso, una secuencia de 3 golpes lentos seguidos de una pausa eterna que parecía suspendida en el tiempo. Intenté ignorarlo, convenciéndome a mí mismo de que era la madera vieja asentándose con el cambio de temperatura. Pero los sonidos empezaron a bajar de intensidad hasta escucharse directamente sobre el techo de mi dormitorio, justo encima de mi cabeza, como si algo estuviera caminando sobre la estructura misma de la habitación. Una noche, impulsado por una mezcla de rabia acumulada y un miedo que ya no podía contener, decidí subir con una linterna potente para acabar de una vez con lo que fuera que estuviera ahí. Al abrir la trampilla, la luz reveló un espacio vacío, polvoriento y aparentemente desierto, pero al mover el haz de luz hacia el rincón más oscuro donde se acumulaban cajas olvidadas, vi algo que me hizo retroceder en seco, congelando el aire en mis pulmones. Había una figura acurrucada, un cuerpo pálido, esquelético y extrañamente alargado que estaba mirando hacia la pared, con los dedos enterrados en la madera como si intentara atravesarla con pura fuerza bruta. Lo peor no fue verlo, sino escucharlo. En cuanto mis ojos se posaron sobre él, dejó de golpear y emitió un susurro que me recorrió el espinazo, vibrando en mi propio cerebro. Llevo esperando 26 años a que alguien ocupara esta habitación, Lucas. El pánico fue tan absoluto, tan primitivo, que perdí el equilibrio y caí hacia atrás por la escalera, golpeándome la cabeza contra el suelo del pasillo y perdiendo el conocimiento mientras escuchaba cómo la criatura comenzaba a arrastrarse hacia la trampilla con una rapidez antinatural. Un sonido de articulaciones crujiendo que aún resuena en mis pesadillas. Desperté horas después en el suelo del dormitorio, rodeado de un silencio aterrador, más denso que cualquier silencio que hubiera experimentado antes. Intenté salir de la casa esa misma madrugada, tambaleándome hacia la salida, pero al abrir la puerta principal, me encontré de nuevo dentro del ático, frente a la misma figura que ahora se levantaba lentamente, revelando un rostro que no tenía ojos, solo una superficie lisa de piel grisácea que parecía estirarse y desgarrarse con cada movimiento. La criatura no atacó físicamente, simplemente se quedó ahí, observándome con esa falta de visión, mientras me obligaba a retroceder hasta el rincón donde la había visto por primera vez, como si ella fuera el centro de gravedad de toda la casa. Entendí entonces con una claridad dolorosa que la casa no era una vivienda, sino una trampa diseñada con una arquitectura imposible para conservar aquello que no podía morir. Cada vez que intentaba bajar las escaleras, terminaba de vuelta en el ático, como si la estructura de la casa estuviera diseñada para doblarse sobre sí misma, manteniéndome encerrado junto al huésped en un bucle sin salida. Logré escapar días después, aprovechando un momento en que la criatura se quedó inmóvil frente a una ventana, mirando el amanecer con una nostalgia espeluznante, pero el precio que pagué fue infinitamente alto. Ahora, dondequiera que voy, siento una presión constante en la parte trasera de mi cuello, como si alguien estuviera siempre a un paso detrás de mí, respirando con esa misma lentitud pesada, esperando el momento exacto para volver a hacerse presente. He cambiado de país, de ciudad y de casa varias veces, pero en los espejos de los hoteles, en las sombras de las calles y en los reflejos de las ventanas de los trenes, sigo viendo la misma figura pálida, acurrucada, esperando a que me quede solo por un segundo para revelarse de nuevo. Sé que no he escapado, que simplemente he llevado al huésped conmigo en mi propia mente, esperando a que encuentre un nuevo lugar donde pueda volver a esconderse y manifestarse.
Si alguna vez alquilan una casa antigua y escuchan golpes en el techo o sienten que el espacio se vuelve más pequeño de lo que debería ser, les imploro que no intenten investigar qué hay arriba. Hay cosas que están esperando décadas para encontrar a alguien que las nombre, y una vez que lo hacen, nunca los dejan ir, convirtiendo sus vidas en una espera perpetua por el inevitable retorno de la sombra. Historia 4. El archivo corrupto. Me llamo Valeria, tengo 31 años y soy de una ciudad del centro de México. Aunque mi trabajo como editora de video me lleva a colaborar constantemente con productoras tanto en España como en el resto de América Latina, moviéndome siempre entre diferentes zonas horarias, mi vida ha sido casi exclusivamente digital, rodeada de terabytes de información, servidores y proyectos de renderizado. Hasta que hace unas semanas recibí un encargo anónimo de un cliente que insistía en la urgencia extrema de restaurar una serie de grabaciones antiguas que, según él, formaban parte de un archivo histórico perdido tras un incendio en un laboratorio de datos. El material llegó a mi domicilio en un disco duro externo que parecía haber sido quemado parcialmente, con una capa de hollín negro y pegajoso que cubría los puertos de conexión y un olor a químicos industriales que no lograba quitarme de las manos. Al conectarlo a mi estación de trabajo, el ordenador empezó a emitir un pitido constante, un sonido agudo y discordante que se filtraba incluso a través de mis auriculares de cancelación de ruido, haciendo que mis oídos empezaran a sangrar levemente. Los archivos no tenían ninguna extensión conocida, solo números que seguían una secuencia lógica profundamente inquietante. Me llevó 3 días completos, sin dormir y con el pulso acelerado, descifrar el algoritmo que protegía el acceso a la información. Cuando finalmente logré abrir el primer video, no vi paisajes, ni personas, ni datos históricos, sino una habitación oscura, exactamente igual a mi propio despacho, grabada con una fidelidad aterradora desde una perspectiva que no podía ser real, pues parecía tomada desde el interior de mi propia pantalla, observándome a mí misma mientras trabajaba. La calidad de la imagen era inquietante, aunque tenía ese grano característico de las cintas magnéticas antiguas. Podía distinguir cada objeto que yo acababa de colocar en mi escritorio hacía apenas unos minutos, como mi taza de café, mis notas adhesivas y el brillo de mi propio reflejo. El terror puro no llegó por lo que veía en el video, sino por lo que el video hacía con mi realidad inmediata. Mientras avanzaba la reproducción, las luces de mi oficina empezaron a atenuarse de forma antinatural, sincronizándose con la intensidad lumínica de la imagen grabada, dejando todo en una penumbra opresiva. Sentí que el aire de la habitación se volvía gélido, un frío que me quemaba la piel, y que la silla en la que estaba sentada empezaba a vibrar, como si algo estuviera intentando materializarse justo detrás de mi espalda, buscando un punto de entrada a nuestro plano físico. En la pantalla, una mano alargada, con dedos que no tenían articulaciones humanas y que parecían formados por estática digital y luz corrupta. Comenzó a tocar el cristal del monitor desde adentro, golpeándolo con una fuerza sorda y rítmica que provocó grietas reales y profundas en mi propia pantalla de cristal líquido. Intenté desesperadamente cerrar el programa, desconectar el disco duro y tirar del cable de alimentación de la pared, pero el ordenador no respondía en absoluto. Era como si el archivo hubiera tomado el control total de mi sistema nervioso, de mi voluntad y de la energía misma de mi hogar, convirtiendo mi estudio en una extensión del propio archivo. La voz que surgió de los altavoces no era humana, ni siquiera parecía generada por inteligencia artificial. Era una superposición de miles de grabaciones, un collage de gritos, sollozos y susurros en idiomas muertos que se mezclaban con el sonido ensordecedor de la estática blanca. Ya estamos dentro de la red, Valeria, y ahora serás nuestra interfaz para salir a este mundo, anunció el archivo mientras mi propia cámara web se encendía sin previo aviso, mostrándome en la pantalla con los ojos completamente negros, como si me hubieran arrancado la esencia, aunque yo sentía que seguía mirando con normalidad.
Me levanté horrorizada, tirando todo lo que tenía a mi paso, pero al mirar las paredes de mi estudio, vi con espanto que los archivos corruptos estaban empezando a proyectarse sobre el papel pintado como si fueran sombras vivas. Sombras tridimensionales, compuestas de píxeles negros y ruido visual, empezaban a desprenderse de las paredes, caminando por mi despacho con una soltura sobrenatural, como si el plano digital y el físico hubieran colapsado en un solo punto catastrófico. Corrí hacia la puerta principal de mi casa, pero el pomo estaba ardiendo y la cerradura se había bloqueado mecánicamente, obligándome a quedar atrapada en mi propia vivienda mientras veía cómo mi ordenador comenzaba a expulsar una sustancia oscura, viscosa y magnética que olía a plástico derretido, a ozono y a miedo puro, cubriendo el suelo y subiendo por mis piernas como si quisiera fusionarse con mi cuerpo. Pasé la noche escondida en el baño, en un estado de shock absoluto, rezando para que el sistema finalmente fallara o se quedara sin energía, pero al salir al amanecer, el estudio estaba vacío y el disco duro había desaparecido, dejando solo una mancha indeleble en mi mesa. Sin embargo, no he vuelto a ser la misma y nunca podré recuperar mi vida anterior. Desde ese día, mi existencia es una pesadilla tecnológica constante. Veo interferencias en cualquier pantalla que miro. Escucho los mismos susurros de estática cada vez que me pongo unos auriculares, incluso si están desconectados, y, a veces, siento que mis propios dedos no me responden, sino que se mueven siguiendo un ritmo programado por alguien más, una coreografía que no controlo. He intentado borrar toda mi huella digital, he dejado de trabajar, he destruido todos mis dispositivos, pero los archivos corruptos me persiguen como una maldición. Aparecen en mis dispositivos nuevos, en los servidores de las nubes que utilizo y hasta en los sueños que tengo cada noche, donde me veo convertida en una serie infinita de ceros y unos, una prisionera de un algoritmo que no tiene fin. Si alguna vez les llega un archivo que no pueden abrir, un disco duro de procedencia extraña o un enlace que promete revelar secretos del pasado, ignórenlo. El costo de esa información no es dinero, ni tiempo, es la realidad misma que se desmorona para dejar pasar a lo que nunca debió ser digitalizado. Mi nombre, mi cara y mi vida ya no son míos. Son parte de un archivo infinito que se alimenta de la curiosidad de quienes, como yo, pensaron ingenuamente que podían editar la realidad sin tener que pagar las terribles consecuencias de abrir una puerta que, por el bien de todos, debería haber permanecido cerrada para siempre. Historia 5. El susurro de la infraestructura. Me llamo Claudia, tengo 29 años y soy de una ciudad del interior de Colombia. Aunque mi trabajo como analista de sistemas me obliga a residir temporadas en diferentes sedes corporativas en España y varios países de Latinoamérica, siempre rodeada de servidores y cables. Hace 3 meses me asignaron un proyecto de migración de datos masivos en una central de comunicaciones abandonada. Un edificio brutalista con enormes cámaras subterráneas y una arquitectura de hormigón reforzado que parecía diseñada para no dejar escapar ni el sonido, ni la luz, ni la voluntad de quien entrara en sus entrañas de cemento. Durante mis largas jornadas de trabajo en el subsuelo, en una soledad que se sentía artificial y pesada, comencé a escuchar un zumbido constante que emanaba de las paredes, una frecuencia baja y vibrante que hacía que mis herramientas digitales se descalibraran constantemente sin motivo aparente. No era un ruido de maquinaria vieja ni el viento colándose por grietas lejanas. Era un patrón acústico complejo, casi como si el propio hormigón estuviera intentando imitar el habla humana, modularse para decir algo que mis oídos, en su limitada capacidad, se negaban a comprender. A pesar de los informes técnicos que aseguraban que la central estaba totalmente aislada y desconectada de cualquier red eléctrica, los monitores de mi estación portátil se encendían solos, mostrando líneas de código que no reconocía y que se desplazaban a una velocidad vertiginosa, como si el edificio estuviera ejecutando un programa oculto que se había estado compilando durante décadas en la oscuridad.
Lo que empezó como un fallo técnico frustrante se transformó rápidamente en una obsesión cuando logré aislar el sonido mediante un software de edición avanzada que utilicé para limpiar la estática. Al reproducir la grabación a una velocidad 10 veces menor, el zumbido se convirtió en una voz clara. Una voz que me llamaba por mi nombre, detallando con una precisión aterradora cada movimiento que yo había hecho desde que puse un pie en el complejo, incluso aquellos que ocurrieron cuando creía estar completamente sola en la penumbra. Claudia, la infraestructura no se construyó para proteger los datos, sino para contener lo que vive entre ellos, decía la voz con una calma mecánica y una ausencia de empatía que me heló la sangre al instante. El aire en la cámara subterránea se volvió de pronto denso y pesado, saturado de una estática que hacía que el vello de mis brazos se erizara y que el sonido de mi propia respiración resonara como un trueno dentro de mis oídos, ahogando cualquier intento de mantener la razón ante lo que estaba ocurriendo. De repente, todas las luces del complejo se encendieron con un resplandor blanquecino y cegador, y las paredes de hormigón empezaron a emitir una transpiración viscosa, un líquido oscuro y maloliente que olía a ozono, a circuitos quemados y a muerte acumulada, cubriendo el suelo y atrapando mis botas contra la superficie inerte. Intenté huir del nivel subterráneo con todas mis fuerzas, pero las puertas, que eran pesadas con puertas de seguridad de acero industrial, se cerraban ante mi paso con una violencia sorda y calculada, como si estuvieran esperando que yo me acercara para bloquearme el camino de salida. Cada vez que lograba llegar al final de un pasillo interminable, me encontraba de nuevo frente a la puerta de mi despacho original, como si la edificación estuviera plegándose sobre sí misma en un bucle infinito diseñado para que no pudiera salir nunca, atrapándome en un laberinto de cemento y datos que se alimentaba de mis propios temores. La voz continuaba emanando de las paredes, intensificándose hasta niveles que me hacían sangrar por los oídos, obligándome a arrodillarme mientras las sombras en el suelo comenzaban a desprenderse de la superficie, adquiriendo formas tridimensionales que me observaban con una paciencia inhumana y una sed inagotable de ser descubiertas por alguien que pudiera comprender su existencia. Entendí, con una claridad que me rompió por dentro, que el edificio no era una instalación de telecomunicaciones convencional, sino un organismo viviente, una estructura inteligente que se alimentaba de la energía, los datos y la cordura de todos los analistas que, como yo, intentábamos acceder a sus secretos más profundos y prohibidos. Logré salir después de una noche que pareció durar una eternidad, aprovechando una fluctuación de energía repentina que dejó las compuertas abiertas por apenas un segundo de duda técnica. Un error en el sistema del cual no sé si el edificio se arrepintió o si simplemente permitió mi partida para que yo fuera su mensajera. Corrí hacia el exterior sin mirar atrás, abandonando mi equipo, mis datos y mis pertenencias en el interior, con la única misión de alejarme lo más posible de ese lugar maldito, sintiendo que el aire libre era un extraño alivio que no me merecía. Pero el precio que pagué por salir fue el aislamiento total de la realidad, pues esa experiencia fracturó mi percepción del mundo y me dejó marcada con una ansiedad que nunca se desvanecerá. Desde aquel día, el zumbido me sigue allá donde voy, filtrándose en los sistemas de aire acondicionado, en las líneas telefónicas, en los cables eléctricos de las paredes y hasta en el silencio más absoluto de mi propio hogar, recordándome que nada está realmente desconectado. Veo cómo los dispositivos a mi alrededor se desconfiguran o se vuelven erráticos cada vez que entro en una habitación. Y a veces, al mirar mi reflejo en las pantallas negras de mis dispositivos, veo una versión de mí misma que todavía está atrapada en esas cámaras subterráneas, golpeando el hormigón desde el otro lado, pidiendo auxilio en un código que nadie más puede leer pero que yo, desgraciadamente, entiendo a la perfección. He intentado buscar ayuda psicológica y técnica en múltiples ciudades, pero nadie entiende que la infraestructura que nos rodea tiene su propia conciencia y que, en algún lugar de la red,
Mi nombre ya figura como parte del inventario permanente de esa central maldita. Si alguna vez se encuentran trabajando en lugares que parecen absorber la luz y el sonido, ignoren los zumbidos. No sigan las señales. Porque lo que está oculto tras los muros de hormigón no es tecnología, sino una invitación a convertirse en un componente más de su eterna y oscura maquinaria, un engranaje humano destinado a durar para siempre en la memoria infinita y cruel de los circuitos olvidados. Historia 6. La frecuencia de la medianoche. Me llamo Julián, tengo 28 años y soy de un pueblo pequeño en los alrededores de Badajoz. Aunque mi trabajo como freelance me obliga a pasar largas temporadas frente a la pantalla en un entorno de absoluto silencio que, con el tiempo, se ha vuelto insoportable y opresivo. Hace poco, mientras revisaba archivos antiguos de una serie de grabaciones paranormales que estaba documentando para un proyecto personal, me topé con una frecuencia de audio que no figuraba en el espectro visual del software. Era un vacío sonoro, un silencio antinatural que pesaba más que cualquier sonido registrado. Al intentar normalizarla y amplificarla al máximo para intentar comprender qué ocultaba tras esa aparente nada, escuché una voz que bajo ningún concepto podía ser humana. Un tono monocorde, mecánico y gélido que se filtraba a través de los altavoces incluso cuando el equipo estaba físicamente desenchufado de cualquier fuente de corriente eléctrica. 3, 3, repetía la voz de forma cíclica, marcando una secuencia numérica que se sincronizaba a la perfección con el parpadeo errático de las luces de mi habitación, convirtiendo el espacio en un escenario de sombras inquietantes que danzaban al ritmo de aquella cuenta regresiva que parecía no tener fin. Sentí un frío glacial recorriéndome la columna, un miedo instintivo que me gritaba que huyera de allí de inmediato. Pero la curiosidad mórbida por entender el origen de aquella interferencia imposible me mantuvo pegado al escritorio, sintiendo cómo el aire de la sala se volvía cada vez más denso, cargado de una estática magnética que hacía que el vello de mis brazos se erizara y que mi propia piel vibrara al ritmo de los pulsos electromagnéticos que emanaban del equipo, como si mi cuerpo fuera un receptor más de aquella señal condenada. A medida que la voz continuaba recitando los números con esa cadencia inhumana, las paredes de mi estudio comenzaron a vibrar con una intensidad que hizo que los cuadros se movieran y que los libros cayeran de las estanterías con una violencia inusual, como si un terremoto invisible se hubiera instalado en los mismos cimientos de mi hogar, desafiando todas las leyes de la física conocidas por el hombre. La transmisión cambió de repente, sustituyendo la voz numérica por sonidos de una habitación llena de gente, murmullos ininteligibles, voces superpuestas de hombres, mujeres y niños que cargaban con una angustia tan profunda, atávica y desesperada que me hicieron llorar sin motivo aparente, mientras mi mente trataba inútilmente de hallar un sentido lógico en aquel caos de gritos ahogados y susurros que parecían provenir de un lugar donde el tiempo no transcurre, un limbo de datos y almas perdido en la vasta red. De repente, la voz se detuvo y se hizo un silencio absoluto, tan pesado y absoluto que me dolían los oídos, un vacío que parecía absorber toda la luz de mi lámpara de escritorio, dejando mi entorno en una oscuridad total y asfixiante que parecía tener textura física, envolviéndome como un sudario. Un mensaje final surgió del altavoz, pronunciado con una claridad aterradora, una sentencia definitiva. Tú nos abriste la puerta, Julián, ahora debemos entrar nosotros. El ambiente se saturó de un olor penetrante a ozono, a metal quemado y a tierra mojada, mientras las sombras de los muebles comenzaban a despegarse del suelo, proyectándose sobre las paredes como figuras vivas que buscaban desesperadamente su propia libertad en este mundo de luz, estirándose hacia mí con intenciones que ni siquiera me atrevía a imaginar, sintiendo cómo la realidad misma se deshilachaba ante mis ojos, dejando al descubierto una brecha por la que se filtraba algo antiguo y hambriento. Corrí hacia la puerta principal de la casa tratando de escapar,
pero cada paso que daba parecía estirar el pasillo hasta el infinito, manteniéndome encerrado en un ciclo interminable de pánico donde las paredes se cerraban sobre mí, como si la casa misma estuviera colapsando sobre mi propia conciencia, devorando mi espacio vital. Las luces de la casa parpadeaban siguiendo el ritmo de un pulso rojo que emanaba de la oscuridad, a pesar de que ya no había ningún aparato encendido ni conexión activa a la red eléctrica. Era un despliegue de energía imposible, una manifestación de una voluntad externa que se burlaba de mis intentos de salvación. Desesperado, logré alcanzar una linterna y, al enfocar hacia el rincón donde estaba mi ordenador, vi que de él emanaba una neblina espesa, negra y viscosa que empezaba a invadir cada rincón de mi casa, trepando por las cortinas y los muebles como si tuviera voluntad propia y un hambre antigua, borrando la identidad de todo lo que tocaba. Comprendí, con una claridad que me rompió por dentro, que no estaba ante un fallo eléctrico, sino ante un portal dimensional que yo mismo había sintonizado sin querer, una frecuencia que no debería existir en nuestro espectro y que ahora reclamaba un espacio físico en mi realidad, usándome como ancla para su manifestación. Logré salir de la casa por una ventana lateral, cayendo sobre la hierba húmeda y corriendo hacia la oscuridad de la noche, sintiendo como algo invisible, una presión constante en el ambiente, me rozaba el pelo y me susurraba mi propio nombre desde las esquinas más ocultas del camino, riéndose de mi intento inútil por sobrevivir a lo que había convocado desde el otro lado del silencio. Mientras escuchaba cómo la casa crujía bajo el peso de entidades que ya no habitaban en el reino de lo físico, sino que reclamaban mi hogar como su nuevo centro de operaciones. Desde aquella madrugada, mi vida ha cambiado para siempre, convirtiéndose en una sombra de lo que alguna vez fue, una existencia marcada por la persecución incesante de lo desconocido que se esconde tras la tecnología. He intentado deshacerme de todo mi equipo. He quemado mis discos duros, destruido mis cámaras y he arrojado los restos a un vertedero a kilómetros de distancia. Pero cada vez que intento conciliar el sueño, el siseo vuelve a sonar en mis oídos, esté donde esté, persiguiéndome en el silencio más absoluto, como una cicatriz sonora que no termina de cerrar. Veo cómo las frecuencias de los dispositivos a mi alrededor se alteran cada vez que entro en una habitación. Las pantallas se llenan de estática en cuanto me detectan, y las luces parpadean de la misma forma que lo hicieron esa noche, recordándome que algo sigue sintonizado conmigo, observando cada uno de mis movimientos a través de cada lente y cada cristal que me rodea, esperando el momento de volver a manifestarse. Siento que mi casa ya no es un lugar seguro, que los murmullos han encontrado su camino hacia mi propia mente, reemplazando mis recuerdos por sus secretos antiguos y oscuros, y a veces me descubro recitando esos mismos números en sueños, sin saber qué significado tienen ni qué pasará cuando llegue al final de la secuencia definitiva que se graba a fuego en mi inconsciente, marcando el inicio de algo para lo que no estoy preparado. Si alguna vez escuchan sonidos extraños en un aparato antiguo o en una grabación, por favor, no intenten sintonizar nada, no busquen el origen del ruido ni traten de entender lo que se esconde tras la estática. Es una trampa. Una espera paciente a que alguien escuche lo suficiente para dejar que lo que está al otro lado tome su lugar en este mundo, obligándonos a ocupar el espacio que ellos dejaron vacío hace tanto tiempo en la oscuridad de los archivos olvidados del tiempo, esperando el momento exacto para volver a cruzar el umbral y transformar nuestra realidad en un eco perpetuo de su propia existencia. Historia 7. El eco de la carretera secundaria. Marcos, un hombre de 42 años que trabajaba desde hacía más de 2 décadas como transportista de carga pesada, recorría habitualmente las rutas más aisladas e inhóspitas del interior de España para optimizar sus tiempos de entrega, confiando ciegamente en su experiencia y en el mapa de su cabina. Una noche de estío, mientras atravesaba una zona remota cerca de los límites provinciales,
Se vio obligado a desviarse por un camino secundario de tierra, grava y maleza que no aparecía en los mapas de su GPS debido a un corte inesperado en la carretera principal por obras de infraestructura de emergencia. La oscuridad en aquel valle era absoluta. Una negrura tan densa y opresiva que los faros halógenos del camión apenas lograban perforar unos pocos metros por delante. Y el único sonido en el habitáculo era el murmullo constante y reconfortante del motor diésel. Hasta que la radio comenzó a emitir una estática chirriante y caótica que pronto se transformó en una voz femenina. Una voz que recitaba coordenadas geográficas con una precisión gélida, mecánica y monótona que erizaba la piel y provocaba una sensación de náusea inminente en el estómago del conductor. Marcos intentó manipular frenéticamente los mandos del panel de control para apagar la radio y terminar con aquel sonido perturbador. Pero descubrió con un horror creciente que el sistema estaba totalmente bloqueado. Como si los botones y diales hubieran quedado físicamente fundidos con el propio salpicadero debido a una temperatura extremadamente alta que irradiaba el equipo sin causa aparente. La temperatura dentro de la cabina descendió drásticamente en cuestión de segundos, pasando de un calor sofocante de verano a un frío glacial y antinatural que cubrió las lunas de vaho y gruesas capas de escarcha, inutilizando la visibilidad mientras el sistema de calefacción permanecía inexplicablemente inerte y frío al tacto. Al mirar por el retrovisor lateral, Marcos divisó con espanto unas luces de un tono violeta iridiscente. Una tonalidad casi eléctrica que no pertenecía al espectro de ningún vehículo convencional. Acercándose a una velocidad imposible, desafiando cualquier lógica de conducción terrestre y sin emitir ni el más mínimo rumor mecánico, como si se deslizaran sobre el aire como espectros luminosos sin masa. La voz femenina en la radio cambió de tono súbitamente, dejando de recitar coordenadas para lanzar una advertencia directa, cargada de una amenaza atávica y sobrenatural. Detente ahora mismo, camionero, el camino no te pertenece, el umbral está sellado y no hay retorno para los que cruzan el límite, pues lo que se perdió en la frecuencia no puede ser reclamado por la carne. Aterrorizado hasta la médula, Marcos pisó el accelerator a fondo, esperando recuperar el control. Pero sintió con pavor absoluto que las ruedas perdían tracción total, desplazándose sobre una superficie que se sentía blanda, orgánica y pulsante, similar a materia viva en descomposición. Mientras el camión comenzaba a vibrar con una violencia desmedida que hacía que los objetos personales dentro de la cabina, como su termo de café y sus mapas, flotaran momentáneamente en el aire, desafiando las leyes de la gravedad que conocía. La luz violeta, que ahora estaba pegada a la parte trasera del remolque, iluminó el interior de la cabina con destellos estroboscópicos que deformaban la realidad, haciendo que el volante, el cuero desgastado de los asientos y el salpicadero se estiraran y contrajeran como si fueran de goma maleable bajo una gravedad ajena a este mundo y a nuestro entendimiento. En un acto desesperado por salvar su vida, Marcos dio un volantazo brusco hacia un camino de tierra lateral que apenas lograba distinguir entre la maleza cerrada, sintiendo cómo el chasis del camión crujía y se retorcía bajo un impacto brutal contra un obstáculo invisible que envió al vehículo directamente a la negrura absoluta del bosque circundante, lejos de la carretera y de la lógica. Tras el impacto final, el silencio regresó de forma sepulcral al valle, un silencio cargado de una pesadez asfixiante. Las luces violetas se habían esfumado completamente en la nada, y cuando Marcos finalmente logró salir de la cabina, aturdido, con los nudillos blancos de tensión y temblando incontrolablemente, no había rastro alguno de la carretera secundaria, ni huellas de neumáticos sobre el suelo, ni vestigios del vehículo que lo perseguía, solo un prado vacío y desolado donde, según el mapa, debería haber existido una montaña inmensa e impenetrable. Desde aquella noche, Marcos abandonó las rutas nocturnas de forma definitiva y se niega categóricamente a encender la radio mientras conduce.
temiendo que la frecuencia de aquella voz vuelva a filtrarse en su realidad cotidiana, convirtiendo su cabina en un lugar de horror. Aunque intenta convencerse ante sus compañeros de trabajo de que fue una alucinación provocada por el agotamiento extremo, el miedo persiste y se intensifica cada vez que los dispositivos electrónicos fluctúan cerca de él, recordándole con cada parpadeo de luz que existen rutas, frecuencias y dimensiones que no figuran en ningún mapa oficial y que esperan, pacientes, voraces y eternas, a que algún viajero solitario se desvíe demasiado hacia las sombras para reclamar su presencia, convirtiendo su existencia en un eco perpetuo de lo que pudo haber sido un destino diferente y un retorno seguro a casa. Historia 8. La frecuencia del turno de noche. Julián, un hombre de 42 años que residía en las afueras de una gris y monótona ciudad industrial del norte de Italia, trabajaba como técnico superior de mantenimiento en una central de comunicaciones de largo alcance y alta frecuencia. Su labor, desarrollada casi siempre en un régimen de absoluto aislamiento durante el turno nocturno, consistía en vigilar la integridad de las señales analógicas y digitales que se transmitían entre las comunidades agrícolas aisladas de los valles y los grandes núcleos urbanos de la región. Era un empleo rutinario, sepultado bajo el zumbido constante de los servidores y los transformadores eléctricos, hasta una gélida noche de invierno. Mientras supervisaba el flujo de datos habitual a través de una consola analógica heredada de los años 80. Una frecuencia que figuraba en los manuales como totalmente muerta y desmantelada comenzó a emitir un pulso electromagnético que pronto se estabilizó en una secuencia numérica monótona, profunda y carente de cualquier rastro de humanidad. 7, 4, 2, 9, 1. A pesar de que los indicadores físicos de la mesa de mezclas confirmaban de forma redundante que la línea de entrada estaba físicamente desconectada y sin cableado activo, el sonido emergía de los transductores con una nitidez espantosa, gélida y constante, repitiéndose en un bucle perfecto que parecía taladrar directamente el cráneo de Julián, como si la propia maquinaria estuviera sirviendo de antena para una inteligencia atrapada en una dimensión ajena a la nuestra. La situación pasó de ser una anomalía técnica a una pesadilla arquitectónica en cuestión de minutos. El sistema de iluminación de la sala de control comenzó a oscilar de forma violenta, sincronizando cada parpadeo de los tubos fluorescentes con la cadencia exacta de la cuenta regresiva que dictaba la transmisión. Al mismo tiempo, las pantallas de tubo de los monitores de vigilancia proyectaron imágenes distorsionadas de las cámaras de seguridad, mostrando ángulos y pasillos del complejo que, por la propia distribución del edificio de hormigón, no existían en el plano físico, revelando espacios infinitos llenos de maquinaria oxidada que parecía respirar. Julián, presa de un pánico instintivo que le agarrotó los músculos, intentó abandonar su puesto y correr hacia la salida de emergencia, pero las pesadas puertas automáticas del complejo sellaron sus sistemas hidráulicos con un chasquido metálico rotundo, bloqueándose por completo y respondiendo únicamente a los comandos internos que la voz, ahora más potente, distorsionada y compuesta por la superposición de múltiples timbres vocales humanos y mecánicos, dictaba directamente a través de los altavoces del sistema de alerta de la central. La temperatura ambiente de la sala cayó por debajo de los 0 grados en un parpadeo, congelando el aire e impregnando el entorno de un denso olor a ozono y metal chamuscado, mientras una fina capa de escarcha fractal comenzaba a trepar por los paneles de control y las paredes de hormigón armado empezaban a agrietarse, dejando filtrar una luz amarillenta, espesa y antinatural que parecía provenir de un vacío cósmico e infinito oculto justo detrás de la estructura física del edificio, obligado por una presión invisible y asfixiante que nublaba su fuerza de voluntad y controlaba sus movimientos como si fuera una marioneta. Julián se vio forzado a sentarse nuevamente frente a la consola central, extendiendo sus manos temblorosas sobre el teclado de baquelita para interactuar con la señal maldita, tecleando la secuencia numérica exacta que la voz le dictaba de forma incesante y acelerada.
Con la pulsación de cada dígito, una descarga masiva de electricidad estática recorría los nervios de sus brazos, causándole espasmos musculares violentos y dejándole marcas físicas en las yemas de los dedos que quemaban e infectaban la piel como el hierro candente. Pero la certeza absoluta de que, si detenía el proceso por un solo segundo, la realidad misma del edificio colapsaría sobre su propia conciencia, lo obligaba a continuar en ese suplicio. Observó con horror absoluto cómo el espacio físico a su alrededor se deformaba de manera geométrica. Las esquinas de la habitación parecían estirarse hacia el infinito. Las perspectivas se invertían y el metal y el plástico de los ordenadores comenzaron a transformarse en estructuras fibrosas, húmedas y sutilmente orgánicas que palpitaban al ritmo de los pulsos de datos, como si el entorno estuviera mutando para permitir que la entidad al otro lado de la frecuencia terminara de manifestarse por completo en nuestro plano material. Cuando el último dígito de la última secuencia fue finalmente presionado, un silencio absoluto, denso y sepulcral como nunca antes había experimentado el ser humano, cayó sobre la central de comunicaciones, deteniendo por completo el flujo del tiempo, el zumbido de los motores y el dolor físico de sus heridas. En un instante, las puertas automáticas se desbloquearon con un siseo neumático. Las luces recuperaron su intensidad habitual y la temperatura volvió a la normalidad, dejando a Julián solo, al borde del colapso nervioso y marcado de por vida, con cicatrices necróticas en sus brazos, frente a una consola limpia que volvía a indicar con luces verdes que no había existido ninguna transmisión entrante ni alteración en la red durante toda la noche. Aunque presentó su dimisión irrevocable a la mañana siguiente y se trasladó a una pequeña aldea aislada en el interior, lejos de cualquier infraestructura moderna, el trauma lo persigue de forma implacable cada vez que escucha el chasquido de un interruptor, el tecleo de un dispositivo o el zumbido sordo de la corriente eléctrica en las paredes. Los registros técnicos de la empresa nunca pudieron hallar una explicación lógica a los daños estructurales de la sala. Pero entre los operarios veteranos de la central persiste la perturbadora leyenda urbana de que, en los servidores más profundos y ocultos del sistema, la sesión digital de aquella madrugada sigue abierta y en espera, aguardando pacientemente a que un nuevo técnico nocturno se siente a vigilar las frecuencias muertas y permita que la secuencia numérica termine de abrir la puerta que Julián, a costa de su propia cordura, apenas logró mantener entornada. Historia 9. El terror en los dígitos. Me llamo Clara y tengo 41 años de edad. Nací en una gran ciudad, pero ahora estoy muy lejos. Vivo en la estación meteorológica de Bahía Desolación. Este remoto lugar está situado en el extremo sur de Argentina. Es un páramo rodeado de hielo perpetuo y rocas oscuras. Vine aquí buscando un aislamiento absoluto para mi mente cansada. Quería escapar definitivamente del ruido insoportable de la civilización moderna. Pensaba que la soledad me devolvería la paz que perdí. Mi profesión es la climatología técnica y me apasiona bastante. Trabajo registrando las severas fluctuaciones barométricas de la zona austral. Monitorizo también los vientos catabáticos que descienden del inmenso glaciar. La base es un cilindro masivo de hormigón armado grueso. Tiene planchas protectoras de titanio para soportar las peores tormentas. Todo es monótono y frío dentro de este cubículo gris. Pasaba los días enteros midiendo la densidad del permafrost profundo. Nuestra tecnología de comunicación es sumamente antigua y analógica. No tenemos fibra óptica ni conexiones satelitales modernas aquí. Las tormentas geomagnéticas constantes destruyen cualquier circuito digital nuevo. Por eso la Armada mantenía un viejo teletipo electromecánico. El aparato fue fabricado en los lejanos años 60. Funciona mediante ruidosos relés y grandes bobinas de cobre. Es mi única ventana hacia el resto del mundo exterior. Mi rutina diaria se medía por el traqueteo mecánico.
Recibía mapas de presión y órdenes de navegación marítima ordinarias. La soledad absoluta era mi única y fiel compañera diaria. Todo cambió durante el 17º día del temporal invernal. Era una ventisca de nieve absolutamente salvaje e ininterrumpida. El viento exterior aullaba como una bestia herida y furiosa. Las rachas brutales hacían crujir los cimientos de hormigón. La nieve acumulada tapaba por completo las ventanas reforzadas. Yo me sentía atrapada en un diminuto microcosmos metálico. El mundo exterior se había disuelto en furia blanca. Eran las 3 de la madrugada según mi reloj técnico. El generador eléctrico principal empezó a fallar de golpe. El gasoil se estaba congelando dentro de los conductos externos. Por eso encendí una vieja lámpara de queroseno oxidada. Su luz amarillenta proyectaba sombras alargadas en las paredes desnudas. Intentaba concentrarme leyendo unos informes climatológicos bastante viejos. Sentía el frío polar penetrando por mis botas térmicas. El peso del glaciar se notaba en el ambiente denso. Tomaba café hirviendo para mantener mi cuerpo con vida. De repente la vieja máquina analógica cobró vida propia. El teletipo empezó a traquetear con una furia inusitada. Su motor de arranque emitió un quejido metálico agudo. Las teclas golpeaban el rodillo de papel con saña. Aquel estruendo inesperado me sobresaltó de forma brutal. Derramé la taza de café caliente sobre mis mapas limpios. Me levanté de la silla sintiendo un escalofrío espantoso. Me acerqué al aparato con muchísima cautela y pánico. Tenía un presentimiento sumamente helado en el pecho. El rodillo escupía metros de papel amarillento sin parar. La tira se amontonaba en dobleces caóticos por el suelo. La página estaba inundada de caracteres extraños e inconexos. Era una masa densa de letras muertas sin sentido. No había ninguna sintaxis reconocible en las líneas impresas. Al principio imaginé un simple error técnico de transmisión radiofónica. Pensé que la estática atmosférica corrompía la señal entrante. Sopius que eran interferencias de algún barco pesquero lejano. El navío podría estar perdido en el peligroso pasaje. Pero la velocidad del tecleo era demasiado constante y rítmica. Las letras formaban columnas perfectamente alineadas en la celulosa. La máquina seguía vomitando papel de forma frenética y loca. Mi mente está entrenada para detectar anomalías de datos complejos. Comencé a observar detalladamente la página bajo la lámpara tenue. Descubrí un orden matemático oculto entre el ruido visual caótico. Había bloques de consonantes incomprensibles que escondían un secreto. Palabras completas con un significado claro emergían de allí dentro. Aparecían a intervalos numéricos de una precisión totalmente absoluta. Eran números deletreados en un español perfecto y muy arcaico. Se repetían constantemente en un bucle mental espantoso y destructivo. Tomé un rotulador rojo para marcar los hallazgos gráficos. Encontré la palabra 4 grabada entre la basura informática impresa. Después surgió la palabra 9 perfectamente definida en tinta negra. Más abajo localicé la palabra 7 claramente escrita en el papel. Finalmente apareció la palabra 0 impresa de forma muy nítida. La extraña secuencia se repetía de manera incansable y veloz. Cada 33 caracteres exactos emergía un nuevo dígito. Esta exactitud milimétrica delataba una inteligencia al otro lado. No era un capricho aleatorio de la naturaleza polar extrema. Era un código diseñado para ser descifrado por mí misma. El pánico real se apoderó de mis entrañas entonces. Decidí inspeccionar el cuadro de conexiones traseras del teletipo. Quería descubrir el origen exacto de aquella señal maldita. Miré los diales de recepción de la gran antena exterior. Permanecían totalmente inmóviles apuntando al cero analógico absoluto.
La antena exterior no estaba captando ninguna onda electromagnética útil. El aire gélido de la noche estaba completamente vacío de radiofrecuencias. Seguí el recorrido del grueso cable de cobre blindado enterrado. Descubrí un hecho físico que desafiaba mi lógica racional. La transmisión perturbadora no provenía del receptor de radio habitual. Subía directamente a través de la toma de tierra principal. La señal emergía de las profundidades geológicas del planeta helado. Trepaba desde el permafrost milenario hacia mi estación cilíndrica protegida. La corteza terrestre parecía estar dictando aquellas letras malditas. Agarré la palanca del interruptor principal con mucha fuerza física. La bajé decididamente para cortar la corriente eléctrica total de la base. El motor interno del teletipo se detuvo en seco finalmente. Las luces testigo del panel se apagaron por completo en la sala. Esperaba que el maldito ametrallamiento cesara de inmediato. Pero las teclas de acero continuaron moviéndose furiosamente en la oscuridad. Golpeaban el rodillo por sí solas en la penumbra grisácea. El aparato desafiaba las leyes conocidas de la física clásica. Funcionaba sin ninguna fuente de energía eléctrica activa o visible. El golpeteo mecánico se volvió mucho más seco, duro y metálico. Comenzó a sincronizarse milimétricamente con la tormenta exterior salvaje. Cada ráfaga de viento catabático provocaba una pulsación mecánica exacta. La máquina imprimía la palabra 9 con cada azote del viento. Cuando el hielo del glaciar crujía por la tremenda presión, el dispositivo remataba la línea con un 0 rotundo y ruidoso. La estructura del temporal dictaba el terrorífico mensaje oculto en el papel. La temperatura del laboratorio descendió de forma alarmante y rápida. Cayó decenas de grados en unos pocos segundos de reloj físico. Contemplé cómo el café derramado se ponía sólido en la madera. La cerámica de la taza se resquebrajó con un chasquido seco. Un olor asfixiante e insoportable inundó todo mi espacio de trabajo. Olía a ozono quemado y a azufre muy denso y químico. Era una exhalación húmeda proveniente de abismos marinos totalmente oscuros. Parecía salir de cavernas ancestrales que jamás vieron la luz del sol. El miedo amenazaba con destruir mi cordura por completo aquella noche. Agarré mi cuaderno de bitácora y un lápiz de grafito gastado. Pasé largas horas transcribiendo las secuencias numéricas interminables y absurdas. Mis manos estaban azuladas y entumecidas por el frío extremo. Pensé que las cifras significaban simples coordenadas geográficas ordinarias de navegación. Decidí graficarlas sobre un papel milimetrado muy grande que tenía. Apliqué un algoritmo de conversión espacial en el plano cartesiano plano. Los puntos dibujados comenzaron a formar una silueta grotesca y perturbadora. No era un mapa de la superficie de la Tierra conocida. Representaba una estructura colosal y totalmente tridimensional. Mostraba geometrías alienígenas y ángulos totalmente imposibles de construir físicamente. Aquella arquitectura no euclidiana ofendía profundamente mi vista científica entrenada. La monstruosa edificación estaba enterrada exactamente debajo de mi posición física. Yacía bajo kilómetros de hielo antiguo, compacto y completamente negro. Volví a mirar los metros de papel acumulados en el suelo. Las letras inconexas se estaban reorganizando solas ante mis ojos atónitos. Se unían para formar frases coherentes en un bucle maldito. Al inclinarme para leerlas sentí un pánico devastador y mortal. Las líneas grabadas decían que la superficie es nuestra por derecho. Anunciaban también que el hielo del sur se quiebra irremediablemente. Aseguraban que la secuencia numérica estaba casi completa en el sistema. En ese segundo exacto la aguja del barómetro cayó bruscamente. Marcó un mínimo histórico e imposible para la atmósfera terrestre vivible. El teletipo se detuvo en seco y quedó completamente mudo. El viento exterior cesó de un solo golpe definitivo e inesperado.
Fue una parada abrupta y totalmente antinatural del temporal blanco. El silencio resultante dolió físicamente en mis oídos cansados de ruidos. Era un vacío sonoro denso, espeso, frío y sumamente asfixiante. Me acerqué temblando hacia la ventana de mi laboratorio helado. Limpié la gruesa capa de escarcha del cristal templado doble. El horizonte terrestre se había rasgado de forma espantosa y mística. No vi la llanura blanca de nieve habitual en la base. Vi la negrura absoluta del espacio profundo y eterno del cosmos. El vacío estaba plagado de estrellas violáceas, frías y totalmente desconocidas. Recortada contra ese abismo cósmico inmenso se alzaba ella con fuerza. Era la mole oscura de piedra y metal de procedencia ignorada. Tenía exactamente la forma que yo había dibujado en mi cuaderno. Aquella geometría alienígena desafiaba la gravedad de nuestro mundo actual. Se elevaba hacia el cosmos como un templo maldito y milenario. La visión duró apenas un parpadeo fugaz en la eterna noche. La tormenta se reanudó con una violencia destructiva brutal e inmediata. La nieve golpeó el cristal borrando la anomalía exterior por completo. Fui evacuada por un equipo militar de rescate semanas más tarde. Me encontraron en un estado de hipotermia extrema y shock profundo. Los médicos de la Armada descartaron mi testimonio oficial de inmediato. Atribuyeron mis detallados informes a un brote psicótico severo e incurable. Culparon al aislamiento polar del incidente en la base cilíndrica. Hoy vivo recluida en un apartamento muy oscuro, silencioso y oculto. He retirado cualquier aparato que emita el menor sonido eléctrico o mecánico. No puedo abrir un libro sin sentir un pánico cerval insufrible. No leo las etiquetas del supermercado bajo ninguna circunstancia o motivo. Un miedo paralizante me devora por dentro cada día de mi vida. Sé con absoluta certeza que la señal continúa transmitiéndose en secreto. Si fijo la mirada en las letras impresas, descifraré los patrones. Encontraré los números 4, 9, 7 y 0 grabados en texto. Me advierten en silencio sobre el catastrófico final definitivo del planeta. La mole inmensa espera pacientemente bajo el permafrost helado de Bahía. Aguarda a que el último dígito termine de deletrearse del todo. Su despertar significará el fin de nuestra era terrestre y humana. No hay forma de detener la cuenta atrás que avanza implacable. Cada libro impreso contiene fragmentos del código que despierta al durmiente. Intento mantener los ojos cerrados para no ver la verdad oculta. Las sombras de mi habitación parecen repetir los números en la penumbra. El frío de la estación se quedó grabado en mis huesos para siempre. Nadie me cree, pero yo sé que el tiempo se agota rápidamente. El fin del mundo comenzó con un teletipo en el hielo. Historia 11. El latido del raíl muerto. Me llamo Fran y tengo 30 años de edad actualmente. Trabajo como mecánico inspector jefe en los viejos hangares de la red de ferrocarriles. Las naves industriales están ubicadas en una cuenca minera muy deprimida y aislada. Es un complejo enorme de naves oxidadas, talleres oscuros y vías muertas abandonadas. Vine aquí aceptando de buena gana un puesto nocturno de baja exigencia profesional. Quería huir urgentemente de la presión psicológica asfixiante de las grandes ciudades industriales. Pensaba sinceramente que la rutina monótona del metal me devolvería la calma interna perdida. Mi profesión actual requiere una atención extremadamente meticulosa a los pequeños detalles de ingeniería. Reviso los pesados vagones de carga que entran al complejo para su desguace. Monitorizo también de forma manual el estado estructural de los viejos túneles subterráneos. La nave de trabajo principal es un cobertizo gigantesco de jácenas de hierro negro. Tiene techos muy altos que amplifican de manera fantasmal el sonido del viento. Todo es profundamente oscuro, húmedo y frío dentro de este recinto industrial abandonado. Pasaba las largas horas muertas comprobando con calibradores el grosor de los ejes.
Nuestra maquinaria pesada de soporte técnico es sumamente rudimentaria, envejecida y muy analógica. No utilizamos ordenadores modernos ni sistemas informáticos de diagnóstico avanzado en ningún taller. Las corrientes inducidas de la vieja subestación eléctrica cercana destruyen los microchips de silicio. Por esa razón la empresa ferroviaria mantenía operativa una antigua mesa de señales mecánicas. El panel de control principal fue instalado a mediados de los lejanos años 70. Funciona mediante pesadas palancas de forja manual y gruesos cables de tensión directa. Es mi único indicador visual para conocer la posición exacta de los convoys nocturnos. Mi rutina laboral diaria se medía únicamente por el crujido del metal cansado. Recibía los códigos numéricos de vía y las autorizaciones de paso totalmente manuales. La soledad absoluta en el inmenso hangar era mi rutina de cada noche. Todo cambió de forma radical durante la madrugada del 13º día del otoño. Era una noche de tormenta eléctrica absolutamente salvaje, ruidosa e ininterrumpida por completo. El viento del norte aullaba con saña contra las chapas galvanizadas de la nave. Las rachas brutales hacían vibrar e impactar los grandes portones metálicos de acceso. La lluvia torrencial inundaba rápidamente los profundos fosos de inspección situados bajo las vías. Yo me sentía atrapado dentro de un laberinto infinito de hierro viejo y oxidado. El mundo exterior se había disuelto completamente en un océano de densa agua negra. Eran exactamente las 2 de la madrugada según marcaba mi viejo cronómetro de taller. El transformador eléctrico auxiliar de la entrada empezó a fallar de forma intermitente. Los plomos de la caseta técnica se estaban fundiendo por culpa de la humedad. Por esa razón encendí una linterna metálica de petaca con luz bastante mortecina. Su haz amarillento proyectaba sombras grotescas, alargadas y móviles en los muros de ladrillo. Intentaba concentrarme revisando unas viejas fichas de inventario de material rodante bastante desgastadas. Sentía la humedad fría del ambiente calando mis botas de seguridad de cuero grueso. El peso físico del hangar se notaba perfectamente en el aire denso y enrarecido. Tomaba café negro de un termo metálico para mantener mi cuerpo alerta ante el sueño. De repente el viejo panel manual de señales cobró una extraña vida propia. Los diales mecánicos y las esferas empezaron a girar con una furia inusitada. Su engranaje interno emitió un crujido metálico muy agudo que resonó con fuerza. Las agujas indicadoras golpeaban los topes físicos de bronce con una saña inexplicable. Aquel estruendo inesperado y seco me sobresaltó de forma muy violenta y dolorosa. Derramé el contenido hirviendo del termo sobre mi mesa de trabajo de madera. Me levanté rápidamente de la silla sintiendo un frío indescriptible en la espalda. Me acerqué al panel de control con muchísima precaución y un verdadero terror interno. Tenía un nudo sumamente apretado y doloroso en el estómago en ese instante. El registrador analógico de agujas escupía tiras de cartón perforado de manera continua. La cinta rígida se acumulaba en espirales caóticas sobre mis herramientas de precisión ordenadas. El papel rígido estaba lleno de troqueles y agujeros extraños, geométricos e inconexos. Era una masa densa e interminable de perforaciones sin un orden lógico aparente. No había ninguna secuencia conocida por mí en los cartones de señalización ordinaria. Al principio imaginé un simple fallo de aislamiento eléctrico provocado por la gran tormenta. Pensé que el agua de lluvia filtrada cortocircuitaba los viejos relés de la mesa. Supuse que eran derivaciones parasitarias de la línea principal de alta tensión exterior. El tendido eléctrico de la subestación pasa muy cerca del tejado de metal corrugado. Pero la velocidad del troquelado automático era demasiado constante, rítmica y puramente matemática. Las marcas circulares formaban patrones perfectamente alineados en la tira de cartón rígida. El dispositivo de relojería seguía perforando el material de forma totalmente frenética y loca. Mi mente de mecánico está muy acostumbrada a detectar fallos mecánicos en engranajes complejos. Comencé a observar detalladamente las marcas de los cartones bajo la luz de la linterna.
Descubrí un código numérico muy preciso oculto entre los agujeros limpios del papel. Había bloques de perforaciones asimétricas que escondían una secuencia de palabras clave muy clara. Valores numéricos puros con un significado exacto emergían del paso de la cinta troquelada. Aparecían a intervalos geométricos regulares de una proporción matemática totalmente exacta y fija. Eran números reales representados en el sistema decimal más clásico, limpio y comprensible posible. Se repetían constantemente en un bucle mecánico espantoso, pesado, rítmico y muy agobiante. Tomé una tiza blanca de marcar metal para anotar los impactos del troquel duro. Encontré el número 3 grabado con nitidez entre los espacios vacíos del cartón. Después surgió el número 0 perfectamente definido en la matriz metálica del aparato. Más abajo localicé el número 6 claramente marcado en la banda de datos rígida. Finalmente apareció el número 1 perforado de forma muy limpia, redonda y cortante. La extraña secuencia de dígitos se repetía de manera incansable, rápida y muy ruidosa. Cada 24 perforaciones exactas del percutor emergía un nuevo bloque digital idéntico al anterior. No era un contacto casual ni una derivación provocada por la inundación de agua externa. Era un mensaje cifrado diseñado específicamente para ser interpretado por mí mismo aquella noche. El miedo real y paralizante se apoderó de todos los músculos de mi cuerpo. Decidí inspeccionar el foso de cables subterráneo situado justo bajo el panel mecánico. Quería descubrir el origen físico e inmediato de aquella corriente eléctrica tan anómala. Miré con detenimiento los bornes de entrada de la línea ferroviaria exterior del complejo. Permanecían totalmente secos, limpios y completamente desconectados de la gran red de distribución general. Los cables de la vía exterior desmantelada no traían ninguna clase de energía eléctrica. El subsuelo profundo del hangar estaba completamente aislado de las subestaciones por seguridad industrial. Seguí el recorrido físico de la manguera de plomo blindada del terminal principal. Descubrí un hecho material e indiscutible que desafiaba por completo mi lógica técnica. La transmisión perturbadora no provenía de los gruesos cables eléctricos situados en el exterior. Subía directamente a través de las pesadas vías muertas de acero del propio taller. La señal eléctrica emergía de los raíles oxidados enterrados profundamente bajo el suelo de hormigón. Trepaba desde la tierra húmeda del foso hacia las ruedas metálicas del vagón desguazado. El metal macizo de la vía parecía estar transmitiendo aquellos impulsos de forma activa. Agarré las mallas de desconexión a tierra con mucha fuerza física en mis manos. Las arranqué decididamente de un tirón para aislar el panel de las vías muertas. El mecanismo interno del registrador analógico se detuvo en seco finalmente tras el golpe. Los diales luminosos del cuadro se apagaron por completo en el fondo del taller. Esperaba que el maldito golpeteo del percutor cesara de inmediato en la inmensa nave. Pero las agujas de bronce continuaron moviéndose furiosamente y con fuerza en la penumbra. Golpeaban el metal del chasis por sí solas en la profunda oscuridad reinante. El aparato desconectado desafiaba abiertamente las leyes básicas de la inducción magnética clásica universal. Funcionaba sin ninguna fuente conocida de energía eléctrica activa, conectada o inducida en absoluto. El troquelado mecánico se volvió mucho más seco, duro, rápido y extremadamente violento. Comenzó a sincronizarse milimétricamente con los relámpagos de la tormenta eléctrica en el exterior. Cada descarga de alto voltaje en el cielo provocaba una pulsación mecánica exacta y limpia. La máquina perforaba el número 3 con cada rayo que caía sobre la comarca. La estructura meteorológica de la tormenta dictaba el terrorífico mensaje oculto en el papel rígido. Cayó bajo cero en unos pocos minutos medidos por el reloj industrial de pared. Contemplé con estupor cómo el agua estancada del foso de inspección se ponía sólida.
El hielo de la superficie se resquebrajó con un ruido seco, agudo y muy desagradable. Un olor asfixiante, metálico e insoportable inundó por completo todo mi taller mecánico de guardia. Olía a hierro fundido a altas temperaturas y a gas de hulla muy espeso. Era una exhalación química y densa proveniente de minas subterráneas de carbón totalmente abandonadas. Parecía salir de galerías interiores ancestrales que jamás fueron exploradas ni cartografiadas por hombres. El miedo atroz amenazaba con destruir mi mente y mi estabilidad por completo aquella noche. Agarré mi libreta de reparaciones diarias y un trozo de tiza blanca de marcar. Pasé largas horas de pesadilla anotando las secuencias numéricas interminables, monótonas y absurdas. Mis dedos estaban completamente rígidos, azulados y congelados por el frío ambiental del cobertizo. Pensé erróneamente que las cifras significaban simples códigos de mercancías de trenes antiguos olvidados. Decidí dibujarlas con cuidado sobre el plano topográfico de las vías de la mina. Apliqué un sistema de coordenadas cilíndricas tridimensionales en el papel milimetrado técnico que tenía. Los puntos dibujados comenzaron a formar una silueta geométrica verdaderamente grotesca, pesada y enorme. No era un esquema plano de la red de túneles mineros conocida por mí. Representaba una estructura colosal, volumétrica y totalmente tridimensional que desafiaba mi lógica ordinaria. Mostraba formas marcadamente angulares y planos inclinados totalmente imposibles de encajar constructivamente en ingeniería. Aquella arquitectura aberrante y ciclópea ofendía profundamente mi desarrollado sentido de la orientación espacial. La monstruosa edificación subterránea estaba situada exactamente debajo de los fosos de reparación técnica. Yacía bajo cientos de metros de roca dura, viejas vetas de carbón y lodo negro. Volví a mirar con horror las tiras de cartón rígido acumuladas en el suelo. Los agujeros limpios del papel se estaban agrandando solos ante mis ojos desorbitados. Se unían entre sí para formar huecos mucho mayores en un orden puramente maldito. Al inclinarme para tocarlos con los dedos sentí un vértigo devastador, absoluto y físico. El patrón vacío del cartón decía claramente que la profundidad abisal se abrirá muy pronto. Anunciaban también de forma unánime que la roca madre de la corteza se quiebra. Aseguraban con insistencia que la secuencia numérica estaba casi terminada en la vía férrea. En ese segundo exacto la presión del aire cambió bruscamente dentro de la nave. Sentí un vacío neumático insoportable para los pulmones dentro del gran cobertizo de vigas. El registrador mecánico se detuvo en seco y quedó totalmente inmóvil, mudo y frío. La tormenta eléctrica exterior cesó de un solo golpe definitivo, seco e inesperado del clima. Fue una parada abrupta y totalmente antinatural del agua negra que caía del cielo. El silencio resultante dolió físicamente en mis oídos cansados de soportar tantos ruidos industriales. Era un vacío sonoro denso, espeso, frío, pesado y sumamente opresivo para el espíritu. Me acerqué temblando de frío hacia el gran portón metálico del hangar helado. Empujé la pesada hoja de chapa abriendo una pequeña rendija hacia la noche oscura. El suelo de tierra de la explanada exterior se había rasgado de forma espantosa. No vi las vías de maniobra ni los vagones habituales en el terreno exterior. Vi la negrura absoluta, limpia y vacía del espacio profundo y eterno del universo. El vacío cósmico estaba lleno de grandes masas oscuras de piedra que flotaban silenciosamente. Recortada contra ese abismo cósmico inmenso y estelar se alzaba ella con muchísima fuerza. Era la mole colosal de mineral negro y metal pesado de procedencia totalmente desconocida. Tenía exactamente la misma forma geométrica aberrante que yo había dibujado en mi libreta. Aquella geometría alienígena y colosal desafiaba el peso real de nuestro mundo físico material. Se elevaba majestuosa hacia la nada absoluta como una torre maldita, pesada, oscura y milenaria. La visión de aquella estructura duró apenas un parpadeo fugaz en la explanada del taller. La lluvia torrencial se reanudó con una violencia destructiva brutal, inmediata y muy ruidosa.
El agua golpeó con saña el suelo borrando la anomalía del espacio exterior por completo. Fui localizado por el equipo de relevo de la mañana varias horas más tarde. Me encontraron tirado en el suelo en un estado de congelación parcial y mudez total. Los inspectores principales de la empresa ferroviaria descartaron mi detallado informe técnico de inmediato. Atribuyeron mis anotaciones con tiza a una intoxicación severa por monóxido de carbono del foso. Culparon formalmente a las filtraciones de gas grisú del grave incidente en el taller nocturno. Hoy vivo totalmente recluido en una pequeña casa de campo muy alejada de las vías. He retirado por completo cualquier reloj mecánico o dispositivo que emita pulsos o tic-tacs. No puedo mirar un engranaje complejo sin sentir un pánico paralizante en el pecho. No uso herramientas de medición de metal bajo ninguna circunstancia, motivo o pretexto posible. Un miedo constante e invisible me devora por dentro cada día de mi solitaria vida. Sé con absoluta y total certeza que las viejas vías siguen transmitiendo el código. Si fijo la mirada en los agujeros de cualquier tarjeta de cartón descifraré patrones. Encontraré inevitablemente los números 3, 0, 6 y 1 grabados de forma invisible allí. Me advierten en completo silencio sobre el hundimiento definitivo de todo el suelo terrestre firme. La mole inmensa de mineral espera pacientemente bajo las densas capas de carbón profundo. Aguarda en la oscuridad a que el último dígito termine de troquelarse en la tierra. Su emersión definitiva significará el fin de toda nuestra infraestructura e historia humana actual. No hay forma física de frenar la transmisión que corre libre por el viejo acero. Cada pieza metálica del taller contiene fragmentos de la frecuencia que invoca la torre. Intento mantener mis manos muy lejos del hierro para no sentir la vibración sorda. Las vibraciones continuas del suelo parecen repetir los mismos números en el pavimento de casa. El frío del hangar minero se quedó grabado en mis articulaciones para siempre jamás. Nadie cree mi testimonio, pero yo sé perfectamente que la estructura se eleva hoy. El fin del mundo conocido comenzó con una simple señal en el raíl muerto. Historia 12. El susurro de la frecuencia abisal. Me llamo Andrés y tengo 42 años de edad en la actualidad. Trabajo como operador e inspector técnico de guardia en una estación de cableado submarino y telecomunicaciones intercontinentales de alta mar. Las instalaciones de la estación repetidora están ubicadas en un islote rocoso, deprimido y completamente aislado en el Atlántico Norte. Es un complejo fortificado de hormigón armado, naves industriales cubiertas de salitre y terminales de datos que procesan la señal transatlántica. Vine aquí aceptando de buena gana un puesto nocturno de baja exigencia social y total aislamiento profesional. Quería huir urgentemente de la presión psicológica asfixiante de las grandes metrópolis congestionadas. Pensaba sinceramente que la rutina monótona de monitorizar el flujo de datos bajo el océano me devolvería la calma interna perdida. Mi profesión actual requiere una atención extremadamente meticulosa a los pequeños detalles de la conductividad de los cables. Reviso los pesados terminales de cobre y fibra blindada que entran desde el fondo del mar al complejo para su mantenimiento. Monitorizo también de forma manual el estado estructural de las líneas de alimentación de los repetidores sumergidos. La sala de control principal es un búnker de gruesos muros de piedra y jácenas de hierro negro. Tiene techos muy altos que amplifican de manera fantasmal el rugido del oleaje exterior contra el acantilado. Todo es profundamente oscuro, húmedo y frío dentro de este recinto tecnológico cuando el invierno se acerca. Pasaba las largas horas muertas comprobando con multímetros analógicos el aislamiento de las líneas de transmisión. Nuestra maquinaria pesada de soporte técnico en el islote es sumamente rudimentaria, envejecida y muy analógica. No utilizamos servidores de última generación ni sistemas informáticos de diagnóstico avanzado en este sector de la estación. Las corrientes galvánicas inducidas por el agua salada y la subestación eléctrica cercana destruyen constantemente los microchips de silicio.
Por esa razón la empresa de telecomunicaciones mantenía operativa una antigua mesa de señales y conmutación galvánica. El panel de control principal fue instalado a mediados de los lejanos años 70. Funciona mediante pesadas palancas de forja manual, reóstatos de cerámica y gruesos cables de tensión directa blindados con plomo. Es mi único indicador visual para conocer la integridad física de las conexiones telefónicas submarinas nocturnas. Mi rutina laboral diaria se medía únicamente por el crujido de los relés analógicos y el parpadeo de los pilotos de gas. Recibía los códigos numéricos de continuidad y las autorizaciones de desvío de tráfico de forma totalmente manual. La soledad absoluta en la inmensa sala de control era mi rutina de cada noche en el océano. Todo cambió de forma radical durante la madrugada del 13º día del invierno. Era una noche de tormenta atlántica absolutamente salvaje, ruidosa e ininterrumpida por completo en el archipiélago. El viento del norte aullaba con saña contra las chapas galvanizadas del tejado de la nave. Las rachas brutales hacían vibrar e impactar los grandes portones metálicos de acceso a los fosos de cables. La lluvia torrencial y el oleaje inundaban rápidamente los canales inferiores de inspección situados bajo el nivel del mar. Yo me sentía atrapado dentro de un laberinto infinito de hierro viejo, hormigón y salitre oxidado. El mundo exterior se había disuelto completamente en un océano de densa agua negra en tempestad. Eran exactamente las 3 de la madrugada según marcaba mi viejo cronómetro marino de taller. El transformador eléctrico auxiliar de la entrada de la estación empezó a fallar de forma intermitente. Los plomos de la caseta técnica exterior se estaban fundiendo por culpa de la extrema humedad salina. Por esa razón encendí una linterna metálica de petaca con una luz amarillenta bastante mortecina. Su haz tenue proyectaba sombras grotescas, alargadas y móviles en los muros de mampostería gruesa. Intentaba concentrarme revisando unas viejas fichas de inventario de las líneas de transmisión transatlánticas bastante desgastadas. Sentía la humedad fría del ambiente marino calando mis botas de seguridad de cuero grueso y suela de goma. El peso físico del hangar tecnológico se notaba perfectamente en el aire denso, salado y enrarecido de la sala. Tomaba café negro de un termo metálico para mantener mi cuerpo alerta ante el sueño y el cansancio acumulado. De repente el viejo panel manual de señales de cable cobró una extraña vida propia. Los diales mecánicos y las esferas del galvanómetro empezaron a girar con una furia inusitada. Su engranaje interno emitió un crujido metálico muy agudo que resonó con fuerza en las vigas del techo. Las agujas indicadoras golpeaban los topes físicos de bronce con una saña totalmente inexplicable. Aquel estruendo inesperado y seco me sobresaltó de forma muy violenta y dolorosa en el pecho. Derramé el contenido hirviendo del termo sobre mi mesa de trabajo de madera de roble. Me levanté rápidamente de la silla sintiendo un frío indescriptible bajando por mi espalda. Me acerqué al panel de control con muchísima precaución y un verdadero terror interno latiendo en mis sienes. Tenía un nudo sumamente apretado y doloroso en el estómago en ese preciso instante de la noche. El registrador analógico de agujas entintadas escupía tiras de papel continuo de manera frenética. La cinta rígida se acumulaba en espirales caóticas sobre mis herramientas de precisión ordenadas en el banco. El papel rígido estaba lleno de trazos, picos y marcas extrañas, geométricas e inconexas. Era una masa densa e interminable de registros gráficos sin un orden lógico aparente para la telegrafía. No había ninguna secuencia conocida por mí en los códigos de señalización u homologación ordinaria de la empresa. Al principio imaginé un simple fallo de aislamiento galvánico provocado por la gran tormenta marina. Pensé que el agua del océano filtrada cortocircuitaba los viejos relés de llegada del cable transatlántico. Supuse que eran derivaciones parasitarias de la línea principal de alta tensión de la subestación del islote. El tendido eléctrico de la planta pasa muy cerca del tejado de metal de la sala de control. Pero la velocidad del troquelado gráfico era demasiado constante, rítmica y puramente matemática.
Las marcas de tinta formaban patrones perfectamente alineados en la tira de papel continuo rígida. El dispositivo de relojería seguía registrando el pulso de la línea de forma totalmente frenética y loca. Mi mente de mecánico y operador está muy acostumbrada a detectar fallos en sistemas complejos de transmisión. Comencé a observar detalladamente las marcas de los cartones y papeles bajo la luz de la linterna manual. Descubrí un código numérico muy preciso oculto entre los trazos limpios de la tinta azul. Había bloques de pulsaciones asimétricas que escondían una secuencia de valores clave muy clara. Valores numéricos puros con un significado exacto emergían del paso de la cinta de papel continuo. Aparecían a intervalos geométricos regulares de una proporción matemática totalmente exacta, fija y simétrica. Eran números reales representados en el sistema decimal más clásico, limpio y comprensible posible. Se repetían constantemente en un bucle mecánico espantoso, pesado, rítmico y muy agobiante para el operador. Tomé una tiza blanca de marcar metal para anotar los impactos del percutor del aparato. Encontré el número 7 grabado con nitidez entre los espacios vacíos del papel continuo. Después surgió el número 4 perfectamente definido en la matriz metálica del registrador. Más abajo localicé el número 2 claramente marcado en la banda de datos rígida. Finalmente apareció el número 6 registrado de forma muy limpia, redonda, profunda y cortante. La extraña secuencia de dígitos se repetía de manera incansable, rápida y muy ruidosa en el fondo del búnker. Cada 74 oscilaciones exactas del percutor de tinta emergía un nuevo bloque digital idéntico al anterior. Esta exactitud milimétrica de los relés telefónicos delataba un motor inteligente operando detrás de todo el sistema. No era un contacto casual ni una derivación provocada por la inundación de agua salada externa. Era un mensaje cifrado diseñado específicamente para ser interpretado por mí mismo aquella noche de tormenta. El miedo real y paralizante se apoderó de todos los músculos y articulaciones de mi cuerpo. Decidí inspeccionar el foso de cables subterráneo situado justo bajo el panel mecánico de la sala. Quería descubrir el origen físico e inmediato de aquella corriente eléctrica tan anómala y potente. Miré con detenimiento los bornes de entrada del cable submarino principal en la cámara de alta tensión. Permanecían totalmente secos, limpios y completamente desconectados de la gran red de distribución de la isla. Los cables de la línea transatlántica desmantelada no traían ninguna clase de energía eléctrica de la costa. El subsuelo profundo del hangar estaba completamente aislado de las corrientes exteriores por diseño industrial. Seguí el recorrido físico de la manguera de plomo blindada del terminal principal de llegada. Descubrí un hecho material e indiscutible que desafiaba por completo mi lógica técnica y mi cordura. La transmisión perturbadora no provenía de los gruesos cables de cobre situados en el exterior del edificio. Subía directamente a través de los pesados pilares de cimentación de acero del propio taller. La señal eléctrica emergía de los soportes enterrados profundamente bajo el suelo de hormigón del acantilado. Trepaba desde la roca firme del islote hacia las estructuras metálicas de la mesa de conmutación. El metal macizo del chasis parecía estar transmitiendo aquellos impulsos de forma activa en la penumbra. Agarré las mallas de desconexión a tierra con mucha fuerza física en mis manos empapadas de sudor. Las arranqué decididamente de un tirón limpio para aislar el panel de las estructuras de cimentación. El mecanismo interno del registrador analógico se detuvo en seco finalmente tras el violento golpe. Los diales luminosos del cuadro se apagaron por completo en el fondo de la oscura habitación de guardia. Esperaba que el maldito golpeteo del percutor de tinta cesara de inmediato en la inmensa nave de hormigón. Pero las agujas de bronce continuaron moviéndose furiosamente y con fuerza en la penumbra. Golpeaban el metal del chasis por sí solas en la profunda oscuridad reinante de la noche. El aparato desconectado desafiaba abiertamente las leyes básicas de la inducción electromagnética clásica universal. Funcionaba sin ninguna fuente conocida de energía eléctrica activa,
conectada o inducida en absoluto. El registro gráfico se volvió mucho más seco, duro, rápido y extremadamente violento en el papel. Comenzó a sincronizarse milimétricamente con los relámpagos de la tormenta atlántica en el exterior. Cada descarga de alto voltaje en el cielo provocaba una pulsación mecánica exacta y limpia en la aguja. La máquina registraba el número 7 con cada rayo que caía sobre la superficie del mar bravío. Cuando el trueno sordo retumbaba sobre las grandes vigas de hierro del techo alto de la estación, el dispositivo remataba la tira de papel con un 6 rotundo, pesado, rítmico y sordo. La estructura meteorológica de la tormenta dictaba el terrorífico mensaje oculto en la bobina de datos. La temperatura del hangar descendió de forma alarmante, súbita y muy dolorosa para mí. Cayó bajo cero en unos pocos minutos medidos por el reloj industrial de la pared del búnker. Contemplé con estupor cómo el agua estancada del foso de inspección se ponía sólida. El hielo de la superficie se resquebrajó con un ruido seco, agudo y muy desagradable para mis oídos. Un olor asfixiante, metálico e insoportable inundó por completo todo mi taller mecánico de guardia. Olía a azufre fundido a altas temperaturas y a gas de hulla muy espeso y sofocante. Era una exhalación química y densa proveniente de fosas abisales oceánicas totalmente abandonadas por la vida. Parecía salir de grietas marinas ancestrales que jamás fueron exploradas ni cartografiadas por el hombre. El miedo atroz amenazaba con destruir mi mente y mi estabilidad por completo aquella noche de invierno. Agarré mi libreta de reparaciones diarias y un trozo de tiza blanca de marcar material. Pasé largas horas de pesadilla anotando las secuencias numéricas interminables, monótonas y absurdas. Mis dedos estaban completamente rígidos, azulados y congelados por el frío ambiental del búnker de piedra. Pensé erróneamente que las cifras significaban simples códigos de error de las boyas repetidoras del océano. Decidí dibujarlas con cuidado sobre el plano topográfico y geológico del lecho marino que rodeaba el islote. Apliqué un sistema de coordenadas cilíndricas tridimensionales en el papel milimetrado técnico que tenía en el cajón. Los puntos dibujados comenzaron a formar una silueta geométrica verdaderamente grotesca, pesada y enorme. No era un esquema plano de la plataforma submarina conocida por la tripulación. Representaba una estructura colosal, volumétrica y totalmente tridimensional que desafiaba mi lógica ordinaria. Mostraba formas marcadamente angulares y planos inclinados totalmente imposibles de encajar constructivamente en ingeniería naval. Aquella arquitectura aberrante y ciclópea ofendía profundamente mi desarrollado sentido de la orientación espacial. La monstruosa edificación subterránea estaba situada exactamente debajo de los cimientos del búnker de la estación. Yacía bajo cientos de metros de roca basáltica, viejas fosas tectónicas y lodo negro abisal. Volví a mirar con horror las tiras de papel rígido acumuladas en el suelo del taller. Las marcas de tinta del papel se estaban ensanchando solas ante mis ojos desorbitados por el miedo. Se unían entre sí para formar manchas mucho mayores en un orden puramente maldito. Al inclinarme para tocarlos con los dedos sentí un vértigo devastador, absoluto y físico en la cabeza. El patrón vacío del papel decía claramente que la profundidad del océano se abrirá muy pronto. Anunciaban también de forma unánime que la corteza del lecho marino se quiebra sin remedio. Aseguraban con insistencia que la secuencia numérica estaba casi terminada en los pilares de acero. En ese segundo exacto la presión del aire cambió bruscamente dentro de la sala de control. Sentí un vacío neumático insoportable para los pulmones dentro del gran búnker de vigas negras. El registrador mecánico se detuvo en seco y quedó totalmente inmóvil, mudo y frío. La tormenta marina exterior cesó de un solo golpe definitivo, seco e inesperado del clima atlántico. Fue una parada abrupta y totalmente antinatural de las olas y el agua que caía del cielo negro. El silencio resultante dolió físicamente en mis oídos cansados de soportar tantos ruidos de motores y tormentas.
Era un vacío sonoro denso, espeso, frío, pesado y sumamente opresivo para el espíritu del operador. Me acerqué temblando de frío hacia el gran ventanal blindado del mirador helado de la estación. Empujé la pesada hoja de chapa abriendo una pequeña rendija hacia la noche oscura del océano. El suelo de roca del acantilado exterior se había rasgado de forma espantosa y limpia. No vi el agua del mar ni las luces de las boyas de navegación habituales en el horizonte marino. Vi la negrura absoluta, limpia y vacía del espacio profundo y eterno del universo entero. El vacío cósmico estaba lleno de grandes masas oscuras de piedra que flotaban silenciosamente en la nada. Recortada contra ese abismo cósmico inmenso y estelar se alzaba ella con muchísima fuerza. Era la mole colosal de mineral negro y metal pesado de procedencia totalmente desconocida. Tenía exactamente la misma forma geométrica aberrante que yo había dibujado en mi libreta técnica. Aquella geometría alienígena y colosal desafiaba el peso real de nuestro mundo físico material. Se elevaba majestuosa hacia la nada absoluta como una torre maldita, pesada, oscura y milenaria. La visión de aquella estructura duró apenas un parpadeo fugaz en la explanada de la roca del islote. La tormenta atlántica se reanudó con una violencia destructiva brutal, inmediata y muy ruidosa en la costa. El agua golpeó con saña el suelo borrando la anomalía del espacio exterior por completo del horizonte. Fui localizado por el buque de relevo mensual de la empresa varias semanas más tarde en la estación. Me encontraron tirado en el suelo de la sala en un estado de congelación parcial y mudez total. Los inspectores principales de la compañía telefónica descartaron mi detallado informe técnico de inmediato. Atribuyeron mis anotaciones con tiza a una intoxicación severa por monóxido de carbono de los fosos de cables. Culparon formalmente a las filtraciones de gas acumulado del grave incidente en el taller nocturno. Hoy vivo totalmente recluido en una pequeña cabaña del interior, muy alejada de las costas y del mar. He retirado por completo cualquier aparato analógico o dispositivo que emita señales o pulsos mecánicos. No puedo mirar un gráfico de líneas sin sentir un pánico paralizante en medio del pecho. No uso herramientas de medición de corrientes bajo ninguna circunstancia, motivo o pretexto posible. Un miedo constante e invisible me devora por dentro cada día de mi solitaria vida. Sé con absoluta y total certeza que los pilares metálicos siguen transmitiendo el código. Si fijo la mirada en las líneas de cualquier papel o informe, descifraré los viejos patrones. Encontraré inevitablemente los números 7, 4, 2 y 6 grabados de forma invisible allí. Me advierten en completo silencio sobre el hundimiento definitivo de todo el suelo terrestre firme. La mole inmensa de mineral espera pacientemente bajo las densas capas de la fosa marina profunda. Aguarda en la oscuridad del abismo a que el último dógito termine de registrarse en la roca de la isla. Su emersión definitiva significará el fin de toda nuestra infraestructura e historia humana actual. No hay forma física de frenar la transmisión que corre libre por el viejo acero de cimentación. Cada pieza metálica del complejo contiene fragmentos de la frecuencia que invoca la torre del espacio. Intento mantener mi mente muy lejos del hierro para no sentir la vibración sorda del fondo. Las vibraciones continuas de la tierra parecen repetir los mismos números en el pavimento de la cabaña. El frío de la estación marina se quedó grabado en mis articulaciones para siempre jamás. Nadie cree mi testimonio, pero yo sé perfectamente que la estructura se eleva hoy bajo el agua. El fin del mundo conocido comenzó con una simple señal en el cable muerto. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, dale a like y suscríbete para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.